atrás, y eso que hubo algunos donde no prediqué, entonces más, pero bueno. 38, 37 mensajes atrás, porque el mensaje de hoy es el número 38 de esta serie de Apocalipsis. Yo estoy muy contento, hermanos, porque para mí fue una especie de aventura, si se puede decir así, meterme a enseñar el libro de Apocalipsis, y con lo que vamos a ver hoy estoy mayormente satisfecho de poder haber predicado este libro. Hoy estamos terminando, estamos dando la conclusión. En la última parte del capítulo 21 y 22, capítulo 21 sobre todo, habíamos visto, hermanos, la Nueva Jerusalén, o lo que se conoce como la ciudad de Dios. Después de todo lo que se habló de los juicios y todo lo que iba a venir en la historia de la iglesia, al final culmina el apóstol Juan mirando una ciudad que desciende del cielo, la ciudad de Dios, o la Nueva Jerusalén. Veíamos capítulo 21 del 1 al capítulo 22, 5, veíamos 5 partes, veíamos cómo esa Nueva Jerusalén desciende del cielo como algo nuevo. Dios va a hacer nuevo cielo, nueva tierra. Veamos también su descripción, cómo se describe esta ciudad. En tercer lugar, veamos el diseño y su ornamentación, hace 8 días. Veamos también su iluminación continua, no necesita de sol ni de luna, porque la misma presencia de Dios, la gloria de Dios ilumina esa ciudad. Y veíamos en el último punto, capítulo 22, versículos 1 al 5, que prácticamente es el nuevo jardín. Es decir, la historia de la humanidad comienza con un jardín y termina con un jardín. Y ese jardín, para allá vamos nosotros, amados hermanos, todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, aquellos a los cuales Cristo murió por ellos, esos son los que tienen acceso a ese nuevo jardín. Y el apóstol termina hablando de la pronta venida de Jesucristo. Así termina. O pudiéramos decir, el título de hoy, el mensaje es ese: la pronta venida de Jesucristo, o la inminencia de la venida de Cristo. La palabra pronta es inminente también allí, acerca de la venida de Jesucristo, capítulo 22, del 6 hasta el 21. Y vamos a estar mirando allí 3 puntos hoy, hermanos. Número 1, su venida es segura e inminente. Número 2, una advertencia con consecuencias. Y número 3, una promesa y una bendición. La mayor parte del mensaje lo voy a dedicar al primer punto, que saqué un solo punto allí, pero van del versículo 6 hasta el 17, donde vamos a mirar su venida es segura e inminente. Ese es el primer punto que vamos a tratar hoy. La venida de Cristo es segura y es inminente. Es segura porque así como se profetizó la primera venida y fue segura y vino, también se ha profetizado la segunda venida y es segura, pero es inminente. ¿Por qué? Porque ya está para venir, en cualquier momento viene. Cuando hablamos de la pronta venida de Cristo, estamos hablando de que es inminente, de que está para venir, y la iglesia por estos 2000 años siempre lo ha visto así. La venida del Señor está pronta y tenemos que mirarlo de esa manera. Voy a leer los versículos 6 y 7 porque están estrechamente relacionados con el capítulo 1, versículo 1 al 3. Versículos 6 y 7, Apocalipsis 22 dice: y me dijo, recuerden que el ángel está hablando, le habló del jardín, le habló de lo que había en esa ciudad, un río por la mitad, al lado y lado el árbol de la vida. Y luego dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. La razón por la cual, y aquí hay mucho que decir, pero rápidamente, ¿por qué dice fieles y verdaderas? Porque ya Apocalipsis ha hablado que Jesucristo es fiel y verdadero. Y también nos está hablando entonces de que Él es Dios. Y también nos está hablando entonces de que la autoridad de Apocalipsis, hermano, tiene el mismo peso que toda la palabra de Dios. Es decir, toda la Biblia es fiel y es verdadera porque el autor es Dios, quien es fiel y es verdadero. Así que Apocalipsis, hermano, al decir estas palabras, son fieles y verdaderas. Nadie puede poner por duda el libro de Apocalipsis, así no lo comprenda muy bien. Y luego dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ya habíamos visto esa parte, cuando dice el Dios de los espíritus de los profetas, entendíamos que lo que está diciendo es el Espíritu Santo que habitó en cada uno de esos profetas para dar la palabra de Dios. Y el Señor y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. Ahora vamos a ver que es igualito a Apocalipsis 1. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos
las cosas que deben suceder pronto. Y está hablando de la inminencia, las cosas que deben suceder pronto. Y entonces entra a hablar, ¿qué es lo que va a suceder pronto? He aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto, dice el Señor acá. Y luego dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay una bienaventuranza, hay una dicha, hay un gozo para aquel que guarda. La palabra guarda es obedece, para aquel que obedece las palabras de la profecía de este libro. Ahora, miremos cómo comenzó también, que es lo mismo, capítulo 1, versículos 1 al 3 de Apocalipsis, dice, parecido, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Sí ven que son palabras similares? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí otra vez repite lo mismo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Y miren lo que reitera, y el versículo 3 está muy ligado con el verso 7. Leo el verso 7, aquí vengo pronto, capítulo 22, 7, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pero en el capítulo 1, versículo 3 se había dicho esto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es lo mismo, está muy relacionado, es decir, la introducción está muy relacionada con la conclusión, y es lo que estamos viendo acá. Pero algo que quiero enfatizar aquí, porque necesito avanzar, es bienaventurado, aquí dice el que lee. Ahora, ¿por qué no dice eso al final? Porque se supone que ya lo leyeron. Y luego dice, y los que oyen las palabras de la profecía, ¿por qué no lo dice al final? Porque ya las oyeron. Pero sí hay una cosa que reitera, y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra guardar es obedecer. Es decir, la iglesia del Señor no debe tenerle miedo al libro de Apocalipsis, debe leerlo, pero más que leerlo y oírlo, debe obedecerlo, debe guardarlo en su corazón. Y esa es la idea. Y ahora hay una palabra muy fuerte que al final la veremos. Ahora, las palabras apocalípticas aquí, como ya dijimos, son fieles y verdaderas. Y también se ha repetido en Apocalipsis 21:5, donde dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo yo hago nuevas todas las cosas. Y él me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora vamos a ver ahora, hermanos, que todo lo dicho en Apocalipsis debe suceder pronto. La iglesia debe vivir, y esto lo han sacado los teólogos, y es muy bueno que lo entendamos, entre el ya y el todavía no. La iglesia siempre ha vivido así. La iglesia siempre ha vivido y debe vivir con la expectativa de la segunda venida de Cristo, de que en cualquier momento viene Jesús. También debe vivir como el todavía no. Cuando dice el ya, es que ya viene, pronto, su venida está pronta, ya va a venir el Señor. Por eso debemos caminar espiritualmente unidos a Él, amarlo, amar su venida, estar prestos, santificándonos, preparándonos para esa venida. Pero el todavía no indica que hay que planear, que hay que hacer planes. La iglesia debe tener planes aquí en la tierra. La iglesia debe vivir en la tierra. Apocalipsis 3, versículo 11 también nos dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Ahora, esa venida pronta algunos la han malintencionado, o han tergiversado, o han hablado mal, y ya Pedro así lo tenía. Segunda de Pedro 3, 8 y 10, el que está anotando, y si no después se lo mira, pero segunda de Pedro 3, 8 al 10 lo leo. Dice Pedro, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora note acá, el Señor no retarda su promesa, la promesa de su advenimiento o su segunda venida. Según algunos la tienen por tardanza. Entonces, ¿qué pasa? Sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque es paciente para con nosotros, el pueblo suyo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, hay un pueblo de Dios, pero en su totalidad el pueblo de Dios no está consagrado. El pueblo de Dios, hay mucho pueblo que ahora son impíos, hay mucho pueblo de Dios que todavía es inconverso. Por eso hay que predicarle la palabra, hay que predicarle el evangelio, y esa es la paciencia del Señor. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Déjenme esa palabrita ahí, la voy a tener para el final, porque quiero
que veamos algo del que, si bien es cierto y el Señor va a venir como viene un ladrón en la noche cuando no nos damos cuenta, pero déjeme decirle a quién va a sorprender. Apocalipsis 22 versículo 7, vemos que hay una bienaventuranza para el creyente que es obediente. Y aquí vengo pronto, bienaventurado es el que guarda las palabras de la profecía. ¿Por qué? Como veamos Apocalipsis 1:3, porque el tiempo está cercano. Así que la iglesia que espera la venida del Señor, la espera en obediencia. Amén. La espera en amor por su palabra, la espera en amor por su Salvador y en una santificación de su vida para ser semejante a Él. Apocalipsis versículos 8 y 10 vemos que Juan otra vez comete el error de querer adorar al ángel. Ahora, entendámoslo, él está recibiendo la palabra y puede ser que en algún momento le habla un ángel, otro por acá, de repente en otra situación, ve la gloria de Dios, algo, él todo esto lo está mirando y en dos oportunidades por lo menos vemos que cuando él veía la gloria de Dios por su humanidad y su debilidad cometió el error y tal vez él pensó que era Dios el que le hablaba y era un ángel y por eso él comete el error de querer adorar. Y entonces en versículos 8 y 10 vemos otra vez, dice aquí, y no lo culpemos, tú y yo haríamos lo mismo, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Juan, yo soy el que oyó y vio todo lo que él relató en el libro de Apocalipsis, dice, yo soy. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Él se postró para adorar, pero luego dice, pero el ángel, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué son los ángeles con nosotros? Consiervos, es decir, servimos paulatinamente de la misma manera. Soy consiervo tuyo, soy consiervo de tus hermanos, los profetas, pero también soy consiervo de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Es bien interesante aquí, lo primero que vamos a rescatar es que Juan está diciendo, él vio y oyó. Y esto lo hace a él ser un testigo ocular, un testigo de primera mano, y eso es muy importante. En primera de Juan 1:1 ya lo había dicho, en primera de Juan 1:1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. A Juan nadie le contó, Juan lo vio. Juan fue el discípulo amado de Jesús. Juan vio a Jesús todo su ministerio y al final y aún su ascensión. Ahora Juan escribe el Evangelio. Creemos que Juan escribe las 3 cartas. Y por último creemos que es el mismo Juan, el apóstol de Jesucristo amado, que ahora escribe el Apocalipsis. Y por eso él dice, yo lo vi. Y ahora está acorde con lo que está diciendo, mira, yo me postré después de que vi y oí estas cosas. Estaba tan absorto en esas revelaciones, en esas visiones, que cometí el error de adorar, de ir a querer adorar a un ángel. Pero cuando este ángel dice, mira, no lo haga porque yo soy consiervo tuyo, y luego dice, adora a Dios, nos está dejando, hermanos, de una manera explícita que Dios es el único de recibir adoración. Amén. Nadie más. Criaturas, no. No podemos adorar criaturas. Por eso, y si hay un católico aquí, me perdonará, pero nosotros no adoramos a María. No adoramos a ningún ángel, no nos comunicamos con ningún intermediario, solamente con nuestro Dios por medio de Jesucristo. Adora a Dios implica que el ser humano muchas veces se inclina a adorar criaturas, y no podemos adorar criaturas, solamente a Dios, y por eso se permitió eso para que quedara para nosotros. Esto ya había pasado, lo digo rápido, en Apocalipsis 19, 9 al 10 ya había pasado. Lo voy a leer solamente como referencia. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas porque son de Dios, verdaderas de Dios. Y luego dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O digámoslo en otras palabras, la profecía. Y creo que aquí abarca los 2 testamentos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Esa profecía o ese espíritu habla solamente de Jesús. La Biblia habla solamente de Jesús. Así que cuando tú lees la Biblia, tanto en Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros, los 66 libros de la Escritura, hermano, ella habla solo de Jesús. El espíritu de la profecía es Jesucristo. Ok, rápido, hermanos, aquí versículo 10.
Vamos a ver aquí cómo Juan, y distinto a Daniel, no debía sellar la profecía. La idea era que todos la conocieran. Y aquí comenzamos entonces a mirar que a veces cometemos este error. Versículo 10, Apocalipsis 22, versículo 10, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Hermano, no sé cuántas veces aparece, no las miré, más de 5 veces, el tiempo está cerca, pero lo que sí sé es que 3 veces aparece la palabra la pronta venida, y por eso es el título del mensaje. Él viene pronto, Él viene pronto, y aquí el tiempo está cerca también. Pero ¿por qué le dice no selle las palabras de esta profecía? Cuando Daniel tuvo las visiones, se le dijo diferente. Daniel capítulo 12, versículo 4, la primera parte dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Cuando Daniel recibió las profecías, se le dice sella. Ahora, cuando pasamos por Apocalipsis capítulo 5, veíamos que Juan lloraba porque había un libro y no se podía desatar. Había 7 sellos. Y entonces se clama: ¿y quién puede abrir los sellos? Ni en el cielo ni en la tierra se halló quien pudiera desatar los sellos. Pero aparece un cordero como inmolado. Y ese cordero como inmolado tuvo la autoridad y desató esos sellos. Y entonces el libro fue abierto. Y por eso tú y yo hemos podido ver Apocalipsis y hemos podido entenderlo, así no sea mucho, pero porque el libro se nos fue abierto. Y eso fue lo que le está diciendo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es decir, Jesucristo desató los sellos, abrió el libro, nos dio la capacidad para poderlo entender. Pero a Daniel le dice: no la abra, cierre hasta el tiempo del fin. Por eso entendemos obviamente, y ahora vamos a mirar que a Daniel en ese tiempo no entendieron, y era para el tiempo del fin, y ahora sí se puede. Cuando tenemos Apocalipsis y Daniel se puede tener un entendimiento, obviamente no tan claro para nosotros, pero por lo menos está. Yo quiero decir algo aquí, hermanos. Si él dice no selles la profecía de este libro, la idea es que todo el mundo la conozca. No solo yo, sino yo he escuchado inclusive a varios pastores, y cuando yo pude escuchar a algunos pastores mensajes que decían de Apocalipsis, ellos mismos decían que le tenían temor predicar Apocalipsis. De hecho, he escuchado pastores que dicen que no se atreven a predicarlo. Yo me atreví. ¿Y sabe qué entiendo aquí? Sé que esto es duro, pero si un pastor no predica Apocalipsis, está sellando, está cerrando el libro. La orden no lo selles, déjalo abierto. Es porque Apocalipsis debe enseñarse, se debe dar a conocer. Si algún creyente tiene miedo de leer Apocalipsis, está sellando el libro, está sellado. Debe abrirlo, debe leerlo, debe pedirle al Señor que le dé sabiduría para entenderlo, debe indagar, debe investigar, debe exponerse a la predicación del libro. Así que yo por eso me siento más contento ahora, y más adelante vamos a mirar otra referencia a eso. Pero sellar el libro es precisamente impedir que se dé a conocer. Versículos 11 y 12 vamos a encontrar ahora que aunque la venida de Cristo está cerca, esto no cambiará las acciones de los hombres. Ellos van a seguir siendo igual y van a recibir según su capacidad, según su obra. Yo quiero decirle algo, hermano, y ya entro a mirar algo que tenemos que corregir. Con la segunda venida de Cristo se ha manipulado tanto esto que a la iglesia se le ha metido miedo y temor. No sé por qué no las he mirado. Yo me vi una vez una película por allá del rapto, pero hoy día ha salido y de verdad no las he mirado y no sé si mirarlas. Pero hay una serie de películas que sacaron dejados atrás. No sé cuántas son. ¿Ya las vio, hermano? ¿Ya son 3 nomás? No, hermano. Es un cómic, son 3 películas. 3 películas de dejados atrás. Y ustedes miren la primera y la gente va a entrar en miedo, en pánico, sobre todo por el rapto. En cualquier momento va a llegar el Señor como ladrón en la noche, y si no estoy preparado, aquí me quedo. Y entonces le meten a uno una película y le están diciendo pilas, porque va a venir el rapto en cualquier momento. Y en esa película comienzan a mostrarle, no solamente películas, libros y predicaciones, donde le dicen en cualquier momento el Señor viene y desaparecerá un poco a gente. Y cuando usted mire que no hay nadie, ay, me he quedado, seré yo, Señor. Y entonces le dicen a la gente, esté listo, tiene que estar preparado porque el Señor viene a la hora que no sabe, como ladrón en la noche. ¡Ay, que no lo encuentre preparado! Yo por muchos años, antes de acostarme, hermano, con ese miedo decía, por favor, Señor, y si esta noche viene, no me dejes.
llévame en el rapto, Señor. Obviamente nosotros ya no creemos eso. Vimos en Apocalipsis que no es así. Pero hay mucho temor aquí. Pero el punto, ¿por qué digo esto? Aunque más adelante lo ampliaré un poquito más, es que las personas, y aquí está, a las cuales el Señor dice, Él viene pronto, pero esto no debe meterle miedo a nadie. De hecho, le voy a decir la verdad, eso no le mete miedo a nadie. Y no debería meterle miedo al creyente y al impío tampoco. El impío no tiene miedo de eso. Y le voy a decir por qué. Y por eso está este versículo aquí, versículos 11 y 12. Mírenlo. Después de que le está diciendo que la venida del Señor está cerca, dice, bueno, entonces, como esto es así, el que es injusto, sea injusto todavía. Hay otra versión que diría, déjelo ser injusto. El que es injusto, déjelo ser injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Déjelo que siga siendo inmundo. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Está viendo un contraste acá. Y luego dice, he aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. En la venida de Cristo, que es pronta, otra vez, he aquí yo vengo pronto. Él va a venir, como ya lo hemos visto en el juicio, a recompensar a cada uno según su obra. Pero predicar la segunda venida de Cristo no debe alarmar a la iglesia. Tampoco va a alarmar a los impíos, porque los impíos seguirán, el injusto seguirá siendo injusto, porque el cambio es del corazón. El cambio no se lo impone un pastor o una amonestación a una persona. La persona que es injusta, como dice acá, seguirá siendo injusto, así usted le hable y le ponga 10.000 películas del rapto secreto. Así usted le hable del infierno, hermano, él de pronto temblará, se asustará, llorará, gritará, entrará en pánico, pero él es injusto y sigue viviendo injustamente. Déjelo. Igual sería para el que es inmundo, sea inmundo todavía, él no va a cambiar. Estos mensajes de miedo no van a cambiar a nadie. Y entonces dice, y el que es justo, ¿qué va a hacer? Va a vivir en el pecado porque ya el Señor lo justificó. Este es el error de los creciendo en gracia, y yo los llamo los desgraciados. Y no me da temor decirlo, pero no solamente son los de la iglesia creciendo en gracia, hay iglesias por ahí, y tengo que decirlo con mucho temor, también algunos extremistas reformados que dicen que porque el Señor ya los perdonó, que ya son salvos, eso no va a afectar la salvación y él se enloda en el pecado. Pues no, porque la Biblia dice claramente, el que es justo, que ha sido justificado, practica la justicia todavía. Déjelo que siga practicando la justicia, él no tiene otra cosa que hacer. O esto, el que es santo, santifíquese todavía. Hay personas que no creen en la santificación, que creen que el Señor vino y me perdonó y pare de contar. La Biblia claramente habla de una santidad progresiva, y aquí claramente lo dice. El que es justo, el que es santo, ¿cómo así? ¿Cómo así que santifíquese todavía? Eso está en un verbo que es continuado. Es decir, el creyente diariamente debe santificarse. En la medida que recibe la palabra de Dios, va santificando su vida. ¿Qué es santificar su vida? Conoce lo que a Dios le agrada, conoce lo que a Dios le desagrada, de tal manera que él se arrepiente de lo que a Dios le desagrada, que él está haciendo, y comienza a practicar lo que a Dios le agrada, y eso es santidad. Amén. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y mire que eso está igualito en Daniel 12:10. En Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Es lo mismo. Pero luego dice, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así que yo predico la palabra y a veces asusto.
con la predicación, pero yo sé que a menos que Dios cambie esa persona, mi mensaje no lo va a hacer, la predicación no lo va a hacer. Dios tiene que tomar esta palabra, esa predicación y meterla en el corazón de las personas para producir cambios. Otro pasaje aquí y le voy a mostrar, y es, al comienzo no lo entendía, pero ahora lo entiendo mejor. Marcos 4, 10, 12. Las personas no van a cambiar a menos, y yo sé que esto ya es más duro, pero las personas no van a cambiar a menos que Dios lo haya determinado de la eternidad, los haya predestinado para salvación, regeneración y cambio. Ahí está el ordo salutis. Tiene que haber primero un previo conocimiento. Dios los conoció desde antes. Luego dice, hay una elección, o lo que se conoce como la predestinación. Luego tenemos allí lo que es el llamamiento eficaz. Tenemos lo que es la regeneración. Dios tiene que llegar a ese punto. Todo eso lo hace Dios, lo regenera. Y cuando ya Dios regenera o le da el nuevo nacimiento a una persona, ahí la persona se convierte en fe y arrepentimiento. Cuando uno predica el evangelio y una persona realmente tiene fe y arrepentimiento en el quinto punto, ahí apenas ella empieza a actuar, y ella actúa porque Dios actuó primero. Después de ahí en adelante viene el proceso. La persona es justificada, la persona es adoptada, la persona es santificada, comienza a recibir santificación, la persona persevera y al final llega la glorificación. Lo vimos en tu hermana. Impresionante. Eso es una obra de Dios. Así que el que no está, hermanos, no va a pasar por ahí. Y por eso Marcos 4, 10, 12. Dice que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola del sembrador, y les dijo, mire lo que el Señor les dice: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, es decir, a los discípulos, más a los que están fuera, los que no son llamados para estar con el Señor, a ellos dice, por parábolas, todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan. ¿Para qué? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermano, el hombre está totalmente endurecido, el hombre es pecador, está ciego, mudo, totalmente muerto. Dios no tiene compromiso con la humanidad, debería mandarla a todos al infierno. Tú y yo deberíamos ir al infierno, pero a los que Dios plació salvar, a esos les llega el evangelio. El evangelio es para todo el mundo, pero ¿quiénes van a responder? Solamente aquellos a los cuales Dios pasó este proceso, y a esos Dios les abre el corazón, los regenera, y esos son los que se santifican todavía. Los otros, aunque les llegue el evangelio, y es más, aunque vaya a una iglesia, se haga miembro de la iglesia, es más, aunque predique la palabra y sea pastor toda la vida, si no tuvo la regeneración, ese va para el infierno. Jamás entendió las cosas de Dios, las entendió en su humanidad, y eso es lo peor. Más claro está en Mateo 13, 13 al 16. Mateo 13, 13 al 16 dice: por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, es decir, ellos no van a ver, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía, ¿vio?, de Isaías, que dijo: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oye pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y aquí está, y se conviertan, y yo los sane, o yo los salve. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. El Señor, en toda la Biblia encontramos siempre esas dos personas, dos clases de personas. A todos se les predica el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero solamente sabemos que van a oír, y digamos que este oír termina con una obediencia para producir una obra de santidad al Señor. Solamente los regenerados. Los demás se van a quedar todo el tiempo sentados en una silla en una iglesia, oyendo, y nunca cambiarán. ¿Por qué? Y este es el hazme reír. Cada vez encontramos pastores que violan niños, encontramos cada vez pastores que hacen una cantidad de desorden y todo eso. No estoy diciendo que el pastor no va a cometer un pecado, eventualmente lo puede hacer, pero Dios lo saca de ahí. Como cualquier creyente, eventualmente puede cometer un pecado, pero él rápido se arrepiente, sale de ahí. Pero al final le voy a mostrar a aquellos que se van a quedar ahí porque nunca fueron llamados. Esa es la razón por la cual entonces, aunque Jesús viene por segunda vez, pero aún hablar de la venida de Cristo no va a cambiar a las personas. El impío es impío, el creyente es creyente. Versículo 12, Apocalipsis 22. Por tanto, el injusto como el justo, cada uno va a recibir su obra. Versículo 12 dice: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea
su obra. Y esto ya lo habíamos visto cuando nosotros habíamos visto que el Señor viene y establece su juicio, y ahí va a estar tanto para impíos como para creyentes, y les va a dar la obra. Ahora, la advertencia de que Jesús viene pronto, ya lo dije, pero lo tengo acá aparte, no va a asustar a los creyentes. No lo va a sorprender, hermanos. ¿Quién se va a sorprender con la venida de Cristo? Los que están en tinieblas, los que nunca recibieron la luz, pero que pensaban que la tenían. Ojo con esto, porque hay gente ahora mismo que creen que son cristianos, pero están engañados porque no lo son. Hay gentes ahora mismo que asisten a una iglesia, y vuelvo y digo, que predican la palabra, y creen que son, pero no lo son. Por eso me gustó cuando el pastor Juan Carlos esta mañana en la reunión decía: yo prediqué por muchos años, fui pastor predicando por muchos años, pero no conocía al Señor. Yo también digo lo mismo. Yo me asusto muchas veces, porque yo le decía a mi esposa muchas veces, yo desde los 22 años me deslumbraron como pastor. Obviamente de los 17 años recibí el llamado y estudié, me preparé, pero a los 22 años una iglesia, me dio el pastorado. Pero también le digo lo mismo, por muchos años. Aunque yo sabía muy internamente, pero por lo menos yo no conocía a Jesús ni el plan de redención. Y yo me asustaba, y es más, hasta leía mal la Biblia, y le voy a decir dónde yo leía mal la Biblia. Vamos a 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 6. Yo me asustaba con este versículo y hacía asustar a la gente, y me jalaba unos sermones de aquí asustando a la gente, porque no lo entendía, pero ahora lo vine a entender. 1 Tesalonicenses 5:1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Eso ya lo asusta a uno, y lo asusta a uno en el sentido natural, porque está poniendo un ladrón. Yo muchas veces aquí hay un garaje, usted sabe, atrás, y mis hijas, la que tiene moto, a veces me dice que va a llegar tarde, y obviamente no hay quien le abra, y ella misma abre, y yo a veces le he dicho: ¿nos puedes poner? Pues imagínese usted 12, 1, 2 de la mañana abriendo la puerta de par en par, deja la moto allá, viene y abre las dos puertas de par en par, y luego mientras va y va para entrar a la moto, digo: es un riesgo. Dios nos ha guardado y nos seguirá guardando, Señor. Pero lo que quiero decir es que muchas veces uno tiene miedo por eso. ¿Qué tal que usted llegara a su casa y escuchara ruidos y hubiera un ladrón allí? Pues dicen que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Así mismo las palabras suenan. Pero entonces mire, que cuando digan paz y seguridad, que es lo que la gente puede estar diciendo, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es decir, hay gente que está confiada con paz y seguridad, pero cuando venga Cristo dice que vendrá destrucción repentina, y así será la venida del Señor. Y hay un pánico y hay un miedo, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces hasta ahí, hermanos, uno tiene un pánico de que la venida de Cristo va a ser así, por eso muchas películas. Pero entonces viene versículo 4 que lo aclara: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces yo leía ese versículo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, y yo decía: yo no debo estar en tinieblas. Cuando lo leí bien, dije: ¿cómo? Lo leo: mas vosotros, hermanos, la iglesia tesalónica, no estáis en tinieblas. ¿A quién sorprende como ladrón cuando el Señor venga? A los que están en tinieblas, no a los que no están. Escuche, la iglesia no está en tinieblas. Es que yo leía mal: no estáis, como un mandamiento. Aquí no es un mandamiento, es una afirmación. La iglesia no está. Y eso es lógico, porque nosotros pasamos de las tinieblas a la luz. Un verdadero creyente no está en tinieblas, está en la luz. Un verdadero creyente no predica el pecado, porque él está en santidad. Así que si alguien está practicando el pecado, está en tinieblas, y es igual que todos los demás, le sorprende la venida de Cristo. ¿Por qué le va a sorprender? Porque si es como ladrón en la noche y el Señor viene, la idea es esta: si en este momentico aparece el Señor, suena la trompeta y el Señor viene, usted va a darse cuenta que el mundo allá cae de rodillas.
con miedo, porque sí, fue verdad, porque algo sabía de la venida de Cristo. Muchos de los que estaban congregándose también caerán de rodillas y se asustarán. ¡Ay, llegó el Señor! La idea es que el creyente, cuando suene la trompeta, mi amado llegó por mí, porque lo estoy esperando. Amo su venida, lo amo a Él, espero su venida. A mí no me sorprende su venida porque la estoy esperando. No me va a sorprender como ladrón. ¿A quién sorprende como ladrón? Al impío y al hipócrita que se congrega en una iglesia. A ese sí lo va a sorprender. Otra vez, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Vio? No estoy en tinieblas como para que ese día me sorprenda. A mí no me va a sorprender. De hecho, ¿cómo nos va a sorprender si estamos cantando ahora? El Señor ya viene. Si el mensaje de la pronta venida, la inminente venida de Jesús ya viene. Usted lo anhela. Ahora vamos a terminar. La iglesia y el Espíritu dicen, ven. Oh, ven, Señor Jesús. Si estamos anhelando, ¿cómo nos va a sorprender? Si usted está esperando la visita de un familiar, qué sé yo, sabe que va a venir, lo va a sorprender. Ah, pero si usted está tranquilo y no sabe que viene y de repente llegó, oh, lo sorprendió, y usted ya va a buscar la escoba y de malas, ya. Como encontró la casa. Pero cuando usted no está esperando, usted barre, mantiene todo ahora limpio, todo arregladito, todo. ¿O no? Así somos todos. Entonces, si lo natural es así, en lo espiritual es lo mismo. Quien está esperando la venida de Cristo se santifica. Quien está esperando la venida de Cristo se purifica. Quien está esperando la venida de Cristo lo agrada. Quien está esperando la venida de Cristo vive, hermano, día a día en relación con Él. Pero aquel que no está seguro lo va a sorprender. Déjeme termino otra vez esa hasta el 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Yo subrayé eso en mi Biblia porque cuando lo entendí, yo leía mal. No estáis, yo no estoy, Señor, gracias, en tinieblas, para que aquel día me sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Qué es usted? Hijo del día. ¿Qué soy yo? Hijo del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Somos del día, velemos y seamos sobrios entonces. Apocalipsis 22, versículos 13 al 15. El Señor garantiza el acceso a la ciudad de Dios y su disfrute. Ya lo hemos visto, pero bueno. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Palabras que nos hablan de que Él es el Dios eterno. Antes, alfa y omega habíamos dicho que son las letras del abecedario griego. Antes de alfa está Dios, después de alfa sigue Dios. Yo soy el principio y el fin. Antes del principio está Dios, después del fin sigue el fin, pues, de todo esto, el primero y el último. Antes del primero está Dios, después del último sigue. Él es eterno, está hablando de la eternidad. Dios ya lo habíamos visto, así que no hay. Versículo 14. Bienaventurados, otra bienaventuranza, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida que habíamos visto nosotros en la ciudad, y para entrar por las puertas en la ciudad que estábamos ahora, en la ciudad de Dios. Ya lo hemos visto. Otra vez ratifica, más los perros estarán fuera, y los compara con los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No puedo detallar todo esto, pero los perros, digámoslo de esta manera, son los apóstatas, los que van a apostatar. Los perros son los hipócritas. Los perros son aquellos que dicen que conocen al Señor, que muestran cosas del Señor, pero al final lo niegan con sus hechos y que son unos mentirosos. Así llamaban en el antiguo pacto a todos aquellos que se alejaban de Dios conociéndolo, se llaman los perros. Vamos a mirar más adelante los mismos apóstatas, ellos estarán fuera. Luego dice, hay grupos de cosas aquí, los hechiceros, todo aquel que practique la magia, la hechicería, la brujería, los fornicarios, todos aquellos que practiquen todo tipo de pecado fuera del matrimonio, los homicidas, todos aquellos que matan aún con el pensamiento a los demás, los idólatras, todos aquellos que adoran cualquier cosa menos a Dios. Esto yo lo había dicho y lo repito rápidamente en Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas, los que han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo? ¿Quiénes tienen acceso a la ciudad? Los que lavaron sus ropas, las emblanquecieron con la sangre del Cordero. Lo hemos visto en Apocalipsis 21:27. No entrarán en ella, en la ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lo hemos dejado claro hace 8 días en el Apocalipsis 22:2. ¿Dónde veíamos esto? En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce frutos, 12 frutos, dando cada mes su fruto,
y las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones. Ok. Y otro más. Apocalipsis 21, 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios, él será mi hijo. Pero los cobardes, aquí los llama, allá perros, acá cobardes. Los cobardes e incrédulos son los mismos. Y luego dice otra lista: los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quién tiene derecho entonces? ¿Quién tiene acceso? Solamente los que fueron lavados la sangre del Cordero. Versículo 16 dice: Jesús, aquí quien envió su ángel, se identifica ahora como la raíz de David. Versículo 16. Luego dice: yo Jesús, que he enviado mi ángel. Alguien dice: bueno, pero allá lo envió Dios. Es que es el mismo, no tiene ningún problema. Acá Jesús dice que él lo envió. ¿Para qué? Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Vamos a leer Apocalipsis 1, 10 y 11. ¿Cuáles son las iglesias? Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en este libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Acá nos dice cuáles son: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Habíamos visto estas 7 iglesias, pero cuando pasamos por ahí, por el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, dijimos que esas iglesias representan a todas las iglesias en términos general. Así que el versículo 16, cuando dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, está hablando también de nosotros, amén, de esta iglesia local. Luego dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí hay 3 cosas. Él dice, bueno, es yo soy porque se identifica con el gran yo soy. Él es el mismo Dios. Pero dice: yo soy la raíz y el linaje de David. En esa frase, raíz y linaje de David, está hablando de la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Impresionante. Porque cuando dice yo soy la raíz de David, antes que existiera David, para existir David como tipo hay una raíz, y esa raíz está hablando de Jesucristo en la eternidad, la divinidad. Y luego dice: y del linaje de David, ya el linaje de descendencia, y está hablando de la humanidad de Jesucristo. Pero también dice que él es la estrella resplandeciente de la mañana. En Apocalipsis 1, 10 al 12 habíamos visto esa parte. Enviaron a las 7 iglesias. Bueno, ya había mencionado las 7 iglesias acá. En Apocalipsis 5, 5, ahí nos habla de ese linaje. Ya lo hemos visto también. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. Aquí habla del león de la tribu de Judá, la raíz de David. Vuelve a hablar de que es la raíz de David. Ha vencido, hablando de la divinidad de Jesús, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y en cuanto a que él es la estrella de la mañana, eso se tomó inclusive de un falso profeta. Uno se queda aterrado. De Balaam. ¿Se acuerda Balaam en número 22 y hasta el 25, cuando está, que el falso profeta está profetizando por Balaam, que le decía: profetiza en contra de Israel? Y una de las profecías que fue cierta está en número 22, 17. Y ahí es que se refiere a que él es la estrella de la mañana. Mire lo que dice: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Este profeta está diciendo eso. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Número 22, 17. Saldrá la estrella de Jacob, y estaba hablando de Jesucristo, que se le conoce la estrella de la mañana. Ahora pensemos por qué estrella de la mañana. Es decir, porque hay un nuevo día, es nuevo y es resplandeciente. A Jesús se le conoce de esa manera. Y también fue sacado, obviamente, ese tronco de David de Isaías 11, 1 y 2. Mire, Isaías 11, 1 y 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, también tronco de descendencia, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y está hablando del siervo de Jehová, que es Cristo. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es decir, la plenitud del Espíritu Santo iba a venir sobre ese siervo que iba a salir allí. Por eso se llama la raíz de David. Ahora, el hecho de que esta estrella es brillante, se le conoce como la estrella de la mañana, nos habla de que Cristo ha comenzado algo nuevo. Es un día nuevo, con una
Jerusalén nueva, decíamos, para todos los que tienen una vida nueva, todo nuevo. Cielo y tierra pasó, ahora habla de lo nuevo y que habla del regreso final. ¿Y dónde está? Segunda de Pedro 1, 16 al 19. Y vamos a ver ese Cristo, hermanos. Y vamos a empezar en estas dos cosas. La estrella de la mañana, que se le habla de Cristo, que va a iluminar en su segunda venida, Él lo va a hacer. Porque la estrella de la mañana, que es Jesucristo, ya iluminó su corazón. Amén. Miren lo que voy a decir. En la primera venida Jesucristo vino a ser estrella de la mañana para ti y para mí. Para que cuando venga por segunda vez, que es la estrella de la mañana, se junten. Y así formamos un solo cuerpo, Cristo cabeza y la iglesia. ¿Cómo? ¿Dónde está eso? Pues segunda de Pedro 1, 16 y 19. Segunda de Pedro 1, 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay un poder de la venida del Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mira lo que dice Pedro: y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pero ahora mire acá, tenemos también la palabra profética más segura. Aquí está hablando del antiguo pacto, para nosotros el nuevo también, a la cual, es decir, a la Biblia, a esa palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Aquí está diciendo, nosotros vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios, porque ella va a ser para nosotros como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Yo estaba oscuro, pero esa antorcha, el Evangelio, me iluminó. ¿Para qué? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Lo vio? ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Trae luz a la oscuridad del hombre y hace que el día sea claro. Y cuando el día es claro, esa persona va a entender o va a recibir el resplandor del lucero de la mañana, que no es otro que Jesucristo. Y por eso ahora es que Juan está diciendo que cuando Cristo venga, no solamente es la raíz de David, linaje de David, sino que también se llama la estrella de la mañana. Por eso yo me atrevo a decir, hermano, primero Él nos ilumina, primero Él nace en nosotros, y la primera venida fue para eso, y Cristo está en mí. Pablo decía: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Él está en mí, el lucero ya está en mí, y como ese lucero está en mí, cuando Él venga por segunda vez, alumbrará. Yo no sé si cabe esto, porque viene a mi mente ahora, es como un imán que solamente me va a arrastrar a mí, que soy su imán. Los demás son barro. Por eso cuando el Señor venga, ¿quiénes se van con Él? Aquellos a los cuales Él iluminó y se van a la gloria con Él, porque Él viene en luz resplandeciente. En cambio, el que se quedó en oscuridad, se quedará en oscuridad y no va a ser llevado. Gloria a Dios, hermano. Amén. Versículo 17. Los que se han saciado del agua de vida dicen ahora: ven con el Espíritu Santo. Después de que Él dice eso, que Él es la estrella de la mañana, dice entonces: y el Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Por qué? Esto es tan tremendo, hermano. El Espíritu Santo de alguna manera está diciendo que Jesús viene y Él está llamando a Jesús: Jesús, ven. Pero ahora dice que la esposa también dice ven. El Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Por qué? Se supone que la iglesia ahora es una con el Espíritu, y que el anhelo del Espíritu Santo es anhelar que Cristo venga por segunda vez, y el anhelo de la iglesia es ese. Como Él está para venir pronto, entonces la iglesia dice: ah, bueno, ven Señor Jesús pronto. Por eso dice: y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen ven. Y el que oye, diga ven. ¿Por qué? Porque como todavía no ha venido, hermano, mire, todavía no ha venido. Ella viene en cualquier momento, pero todavía no ha venido. Así que aquí tú tienes todavía la oportunidad. Por eso ahora viene. Bueno, la esposa está diciendo ven, el Espíritu está diciendo ven, pero como no ha venido todavía y como no ese ven no se ha llevado a cabo, entonces el que oye, diga con nosotros ven. Por eso el que tiene sed, venga, venga. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hemos visto Apocalipsis 2:7 también, que dice que el Espíritu le dice a la iglesia: el que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. También lo invita a comer. Isaías 55:1 hemos visto: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid y comprad y comed vino.
comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es decir, mientras la iglesia y el Espíritu dicen ven, se le puede predicar todavía el Evangelio a los que están a nuestro lado, que no son creyentes, para que ellos también se den cuenta que tienen sed, que tienen necesidad de Cristo y vengan y corran a las aguas. Así que tú y yo, ¿qué es lo que vamos a predicarle a la gente? Eso. Cristo está que viene en cualquier momento, pero tú necesitas beber de las aguas, tú necesitas recibir el resplandor del cielo, el lucero de la mañana debe nacer en ti, para que cuando Él venga, te vayas con Él. Amén. Y comiences a anhelar con nosotros también la segunda venida. Eso con relación a la venida inminente. Me quedan 2 puntos, hermanos, pero más fácil, bueno, más difícil tal vez. Yo voy a terminar este mensaje hoy. Una advertencia con consecuencias, versículos 18 y 19. Pronto hago como algunos que saltaron ahí muy rápido, pero bueno. Una advertencia con consecuencia. La primera advertencia es que no se le debe añadir nada a este libro, ni siquiera a la Biblia, porque Dios entonces le va a añadir algo fuerte. Versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Por eso yo digo, si alguno añade, Dios le añade. Si alguno le añade a Apocalipsis, si alguno le añade a la palabra de Dios, Dios le va a añadir las maldiciones que están ahí. También le va a quitar. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, quitará su parte de la santa ciudad y quitará su parte de las cosas que están escritas en este libro. El peligro, y vuelvo y hablo, el libro de Apocalipsis como es la conclusión de la Biblia, entonces se refiere a toda la palabra de Dios. Nadie le puede añadir a lo que está escrito y nadie le puede quitar a lo que está escrito. Y ahí entra la Iglesia Católica, hermano, que está llevada, lamentablemente, porque ellos le han añadido cosas y le han quitado cosas. Y muchos evangélicos también hoy día. Tú y yo tenemos que cuidarnos de eso, de no ponerle a la Biblia lo que no está y quitarle lo que está. Esa es la idea, y hay una advertencia con consecuencias. ¿De dónde fue tomado esto? Obviamente fue tomado también de la ley de Deuteronomio 4, 1 y 2, donde lo leo. Deuteronomio 4, 1 y 2. Ahora pues, oye Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseéis la tierra que Jehová tu Dios de vuestros padres os dará. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y hay más textos allí que hablan de no quitarle a la palabra de Dios, porque el que le quita, el Señor le va a quitar su parte. Ahora lo voy a leer otra vez, pero el que le añada, el Señor le va a añadir las plagas. Ahora, déjeme traerle a 3 comentaristas. Déjeme, yo lo leo, con relación a ese pasaje que es bien difícil. El primero de Chicabil, él dice lo siguiente: para agregar o quitar de las palabras de la revelación de Dios, según Deuteronomio 4, que ya leímos, significa aceptar la falsa enseñanza de que la idolatría es compatible con la adoración del único Dios verdadero. Ahí le quitan. En consecuencia, la advertencia de los versículos 18 y 19 que ya leímos están dirigidas a todos en la comunidad de la iglesia, es para la iglesia, ya que las advertencias de Deuteronomio fueron dirigidas a todos los israelitas. Aquí nos pone a temblar porque dice Chicabil que son dirigidas a la iglesia y estamos de acuerdo. Claro que hay que hacer una observación acá. El pastor John MacArthur también nos ayuda aquí. Él dice lo siguiente: y mire, por eso los traje, porque aclara lo uno con lo otro. Dice: ningún verdadero creyente adulteraría deliberadamente las escrituras. Oh, yo estoy de acuerdo con eso. Ningún verdadero creyente adulteraría deliberadamente las escrituras. Dice: los que conocen y toman a Dios tratarán su palabra con sumo respeto. Dirán con el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, y yo en tu ley me he regocijado. Ahora miren lo que él aclara: esto no significa, por supuesto, que los creyentes nunca cometan errores en juicios, o que por error interpreten incorrectamente o de manera inadecuada las escrituras. Todos somos propensos a eso. Pero entonces dice, la advertencia del Señor aquí está dirigida a los que se vinculan en deliberada falsificación
o mala interpretación de la Biblia, aquellos a quienes Pablo denuncia como falsificadores de la palabra de Dios. Entonces yo tomando a Jezabel y tomando al pastor MacArthur entiendo lo siguiente, que si bien es cierto que es una amonestación para la iglesia, pero es una amonestación para los apóstatas dentro de la iglesia. Ahora, miremos lo que dice entonces Hendrickson. William Hendrickson en su comentario, y esto me llamó la atención y por lo traigo, y dijo lo siguiente: dado que este libro de Apocalipsis es tan excelentemente glorioso y tan divino, pues Dios es el autor, entonces cualquiera que oiga o lea este libro, que no añada ni quite ninguna palabra. Cualquiera que oiga y lea este libro, que no diga que este mensaje es falso, que no diga que sus partes claves han sido añadidas, que no niegue el carácter divinamente inspirado del libro, que no diga que apenas vale la pena estudiarlo, que no ridiculice este libro, el cual está lleno de invitaciones y promesas. Si se rehúsa a prestar atención a estas advertencias, se le enviarán las plagas que están escritas en este libro. Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad. Ahora, esta es mi conclusión entonces. Podemos tomar estas advertencias como una amonestación a no descuidarnos, pero las maldiciones y la exclusión son para los apóstatas. Recuerde, toda advertencia de la Biblia, la iglesia debe tomarla como una advertencia. Y es una advertencia, hermanos, para vigilar nuestro corazón, para cuidarnos y para estudiar mucho mejor la palabra de Dios. Pero las maldiciones y la exclusión allí de la ciudad santa es para los apóstatas. ¿Y por qué traemos eso? Porque en Deuteronomio 29, 18, 21, déjeme yo lo leo, está eso. Es lo mismo. Deuteronomio, y de aquí Dios le dio a Juan que escribiera, porque ya le había dicho a Moisés. Deuteronomio al pueblo de Israel, por medio de Moisés. Deuteronomio 29, 18 al 21 dice, vea: no sea que haya entre vosotros, vosotros es el pueblo, varón o mujer, o familia o tribu, puede ser una familia, puede ser una tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, raíz de amargura, como dice Hebreos, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. En otras palabras, yo practico el pecado, pero estoy tranquilo porque estoy asistiendo a una iglesia. Más o menos es la idea. A fin de que con la embriaguez quite la sed, está diciendo. Luego dice: no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición. Ve que lo mismo, se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, es decir, en este caso la ley, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y como ya no tengo tiempo, pero Hebreos 6, de 4 al 9 también nos dice que es imposible que los que una vez recibieron la palabra, fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra y los pueblos del siglo venidero y recayeron. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá, hermanos? Aquí lo único que está hablando acá es la advertencia para la iglesia que se le da para que vigile su corazón, evite a toda costa, hermanos. Y lo que le pido a Dios cada día: ayúdame, Señor, a no traer palabra que no sea tuya. Por eso usted se ha dado cuenta, y últimamente, y cada vez lo hago más, que yo hablo menos y leo más la Biblia. Yo dejo que la Biblia hable, y así tiene que ser cada predicador. Permita que la Biblia hable, hable menos y deje que la Biblia hable. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo la palabra de Dios. Ahora, cuando hay un concepto propio, lo podemos tener, y prefiero traer este digo este para evitar. Pero aquí está diciendo que hay gente que está dentro de la comunidad, que son unos apóstatas, porque el apóstata es el que se va, pero también hay gente dentro de la iglesia que al final se van a quedar porque son apóstatas, es decir, ellos añadieron a la Biblia, pusieron sus propios conceptos, sus propios argumentos, y le quitaron a la Biblia. Aún, vuelvo a decir, yo le quito la Biblia cuando no predico la palabra de Dios.
Pablo dijo, predicar todo el consejo de Dios. Y yo le doy gracias a Dios, y esta mañana le oraba al Señor, y permíteme, no sé qué voy a predicar ahora, pero permíteme, Señor, que yo enseñe tu palabra. Quiero traer la palabra, darla a conocer, porque así no le quito, porque si yo me abstengo, y en este caso yo no hubiera predicado Apocalipsis, le estaría quitando a la palabra de Dios, porque quitarle es tampoco enseñarle. Hermano, cuando usted tiene la Biblia en su casa y no le habla a la gente, le está quitando. Ellos deben conocer la palabra de Dios. Y termino con el punto número 3, una promesa y una bendición. Aquí pues no hay mucho que decir, pero termina versículo 20. El mismo Jesús ha prometido que vendrá en breve, y la iglesia lo anhela. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, que es Jesucristo, dice, ven. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. La iglesia es la que dice ven. Él dice, ciertamente vengo en breve. Otra vez, la pronta venida, la inminencia. Amén. No sé aquí, amén. Creo que Juan el escritor, amén. Y luego él dice, sí, ven, Señor Jesús. Cristo mismo dice, ciertamente vengo en breve. Habíamos visto que la iglesia y el Espíritu dicen ven. Entonces ahora Juan dice, amén. Señor, tú vienes en breve. Amén. Deberíamos orar así, Señor, tú vienes en breve, porque tú lo dices, amén. Sí. Sí, ven, Señor Jesús. Anhelamos su venida. Y la bendición, versículo 21. La gracia de Jesucristo es una bendición para quienes lo esperan, y es una bendición que está en todas las cartas, así que no hay problema. La gracia de tu Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Por qué termina así? Porque tú y yo fuimos salvos por gracia. Pero tú y yo necesitamos la gracia para sostenernos hasta el final. El pastor a Miguel hoy dijo algo que me impresionó y bien interesante. Nosotros vamos a ser salvos no por nosotros, sino porque Dios nos preserva. Si Él no lo hiciera, tiraríamos la salvación por el suelo. Tú eres regenerado, yo también, pero tenemos una naturaleza carnal y pecaminosa. Yo lucho, hermanos, con el pecado. Yo muchas veces me oigo horror en la cabeza y digo, ¿pero qué me pasa? Si soy luz en Cristo, ¿por qué tengo esos malos pensamientos? Entonces luego le digo, Señor, gracias a Jesucristo. Cuando estemos en la gloria será diferente. La naturaleza carnal y pecaminosa habrá salido de nosotros, y allá seremos puros. Pero acá, para perseverar, para orar, para leer la Biblia, para leer un culto, para seguir consagrándose al Señor, para seguir santificándose, necesita la gracia de Dios. Así que tú y yo somos llamados a estar en la gracia del Señor. ¿Cómo terminamos hoy? Viendo la pronta venida de Jesucristo, la inminente venida de Cristo. Vimos su venida, es segura e inminente. Vimos una advertencia con consecuencias, y una promesa y una bendición. Mis amados hermanos, hemos terminado la exposición del libro de Apocalipsis. Démosle a Dios una gloria. Démosle un aplauso al Señor, iglesia, por lo que Dios hizo.